Y bien, recibimos con mucho gusto, por supuesto, en este espacio en Mañana News a Estefanía Veloz, abogada feminista. Estefanía, muy buenos días, bienvenida a La Octava. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Estefanía, justo estábamos escuchando las palabras que dijo el presidente sobre la última tragedia. Y cuando digo última, es una más de las desgracias, porque es una tras otra, tras otra. Y en las últimas semanas hemos estado escuchando todos estos casos. Primero quería preguntarte, ¿por qué estamos viéndolo en este momento esto? Claro, a ver, yo quisiera decir que coincido un poco con lo último que mencionabas que dijo el presidente y que es un problema social. Y sí, o sea, una parte importante sí es el acceso a la justicia, pero la otra es entender de dónde viene tanta impunidad para poder cometer estos actos, porque curiosamente de estos que tú mencionabas, hubo 8 el año pasado que paralizaron al país, y de esos 8 casi todos están prófugos. Entonces todavía no hemos llegado a darle esa certeza a los familiares de las víctimas, pero tampoco hemos logrado explicarle a la población por qué en este momento. Y tiene que ver mucho, Pancho, con el tema de la guerra contra el narco que nos dejó ese tejido social tan descompuesto, esta ola de violencia en la que pasa todo, pero además súmale el componente de género en el que a las mujeres les puedes hacer lo que sea y no pasa nada, y las cifras nos dicen que en realidad no pasa nada. Ese es el gran problema. Yo creo que el otro es que fallen en entender qué es. O sea, tenemos que juntar 4 cosas. 1, el acceso a la justicia para las mujeres, que es nulo. 2, la violencia que vivimos. 3, la pobreza, que también tiene mucho que ver. Y 4, este machismo que lo único que hace es reiterar todo el tiempo que las mujeres son una propiedad y que no pasa absolutamente nada si matas a una y es otro número o un número más. Y en eso sí creo que el presidente tampoco está entendiendo, y lo que intenta comunicar a la población, porque creo que está igual de confundido que mucha gente, es: yo creo que no se resuelve con policías, efectivamente en muchos casos no, pero en muchos sí. Aunque los policías sean los que violentan también. O sea, tiene que ser integral. Sí se resuelve con policías, pero no solo con eso. O sea, también habría que llegar, digamos, al fondo de lo que es la violencia tal cual, que no hemos podido resolver y que yo francamente creo que se va a poner peor. Uf. Un sistema patriarcal, un sistema que está diseñado, y perdón que lo diga así, que cita al maestro Cepeda Patterson en su columna de ayer, para que la mujer sea dominada por un hombre abusivo. ¿Coincides con esto? Sí, a ver, yo creo que el sistema patriarcal es muchas cosas y se refleja en su mayoría o en su espacio de poder más grande con el Estado. El Estado es el violentador más grande de las mujeres en cuanto no nos da estos espacios para denunciar y en cuanto tampoco nos deja decidir sobre nuestro propio cuerpo. Un Estado que no te permite ser libre de decidir es un Estado violentador y un Estado feminicida, porque también no nos ha dicho qué es lo que pasó. Todavía tenemos desde el campo algodonero muchas dudas sobre lo que pasó con Ciudad Juárez. No logramos entender qué es lo que está pasando en el Estado de México porque hay protocolos, hay alerta de género, hay presupuesto. Es eso. ¿Qué es lo que está pasando? Y hoy en la mañana, ayer Claudia o el gobierno de Claudia Sheinbaum anunciaba un protocolo de prevención. Y eso me parece muy atinado. Creo que hay un momento en el que tenemos que llegar al espacio de la prevención. La mayoría de los feminicidios en el hogar se dan después de varias denuncias. La mayoría de los violentadores ya lo hicieron y violentaron una vez. Una de las grandes peticiones de las organizaciones feministas es tener un sistema nacional de registro para violentadores y abusadores ¿En qué consiste sexuales. este sistema? Esos son un poco los principios de la transición, de la justicia transicional. Okay. Tener un espacio en el que todos los MP se puedan comunicar y si tú vas a denunciar a una persona, esa persona, bueno, ese hombre ya quede en el registro como violentador. Y entonces la próxima vez que haya una denuncia o vaya algún policía a tu casa porque estás denunciando, ya sepan que es un agresor y tenga consecuencias mucho más graves. Eso es lo que decía Claudia Sheinbaum, un protocolo que ayude a las mujeres a denunciar. Pero francamente, en un país en el que la gente no denuncia, y sobre todo las mujeres, porque entras en un proceso de revictimización, no sirve tampoco de nada. Entonces es llegar a soluciones arriba sin arreglar lo que está abajo y lo de fondo, que es presupuesto para los jueces, mucha capacitación para el MP que no sabe investigar no solo estos delitos, sino otros. No tenemos un número claro de cuántos feminicidios hay, porque los MP nos dicen cuántos feminicidios hay, cómo se les antoja, si es que se les antoja que es feminicidio. Estamos a ciegas en este tema y solo estamos intentando parchar un problema que, repito, creo yo que se va a poner peor, porque así nos lo dicen las cifras, porque así se ha puesto últimamente. En estos 10 años ha aumentado el feminicidio, pero en el espacio público, con arma de fuego. Eso no existía, eran en las casas y ahora tenemos a las mujeres allá afuera muertas y parece que no pasa nada, ¿no? Uno de los temas que vi que en redes sociales estaba levantando mucho
era la parte de cómo ciertos segmentos de la oposición política, de repente, yo no los recuerdo haber empezado a tratar estos temas de mujeres y ahora sí. ¿Es mezquino, pero es preferible que se sumen a esta causa o no? No, yo creo que sumarte a una causa sin entenderla o por golpeteo político es igual de vacío que cualquier otra. Es una intención, es un pronunciamiento sin intención, porque yo no creo que les interesen las mujeres, porque precisamente estos grupos que mencionas han sido los grupos que se han opuesto a que las mujeres tengamos cualquier tipo de derechos históricamente. Si fuera por estos grupos, seguro no votaríamos. Esa es la distinción que tendríamos que hacer en esta lucha para tratar de reivindicar los derechos de las mujeres y también para tratar de protegernos. Estos mismos grupos tampoco entienden, porque son conservadores en su mayoría, cómo funciona el sistema de justicia. Y esos mismos grupos en el 2014 se oponían a que se dijera feminicidio en el Código Penal Único. Entonces sí son palabras vacías, pero eso es una chamba del movimiento feminista que hay que comunicar. O sea, también hay que decirles, no todo el mundo que se acerca y te dice, amiga, yo estoy en la lucha contigo, está en la lucha contigo. Porque hace 2 años eran tus enemigas y hace 2 años te culpaban de cosas. Y seguramente en el futuro, cuando en otro ámbito del feminismo acusen a algún amigo suyo de acoso, van a ser las primeras en decirte mentirosa. Ese es el gran problema que estamos viendo ahorita y lo que tiene al movimiento feminista tan dividido y a las marchas en este fervor tan complicado en el que nos parece que no logramos permear y no logramos comunicar, que tiene que estar toda esta rabia también encaminada hacia una solución, por lo menos institucional, porque si no, no vamos a poder modificar todo este problema que tenemos. Claro. Efectivamente, no hablar de repente que Margarita Zavala, por ejemplo, que Javier Lozano ahora resultan ser partidarios de un movimiento feminista cuando son de los principales que se han opuesto a temas fundamentales como el aborto y demás, pues sinceramente resulta una tragicomedia, ¿no? Como diría el maestro José Agustín. Ahorita que mencionabas, un movimiento dividido, un movimiento fracturado. Así se ve ahorita el movimiento feminista, ¿por qué? Yo creo que lo sentimos. Y también lo que han hecho estos personajes es, pues, comunicar eso, si ¿no? me representa, no me representa. Exacto, exactamente. Yo creo trampa, que ¿no? es una trampa y además es un poco estar siempre reiterando que hay una tarjeta feminista que te ganas conforme pasa el tiempo y con lo que vas diciendo y haces algo y entonces se te quita. Ese es el gran problema ahora, creo yo, porque si no nos juntamos o si no nos sentamos a plantear una estrategia, una ruta de peticiones, no vamos tampoco a poder comunicarle a la sociedad y al mismo gobierno qué es lo que se necesita. Yo ayer platicaba con algunas compañeras y decíamos, ¿cuál es la petición específica del movimiento feminista? Sabemos que las organizaciones que tienen muchos años trabajando en terracería, ayudando a víctimas, tienen un diagnóstico claro, ¿no? Pero fuera de eso, simplemente hay una rabia de frustración en entender estas noticias que decían hoy y desbordarte, ¿no? Entonces, tratar de no llegar a ningún lado y no canalizas ese, pues no quiero decir coraje, odio, pero coraje de manera de peticiones o de activismo, claro. Y eso tampoco es culpa del movimiento, es un movimiento muy nuevo y que por primera vez es de masas, que parece que cada vez se suma más gente y parece que el feminismo ya está en medio de todas las peticiones. O sea, el feminismo ya está encabezando la mayoría de las desigualdades, porque no hay desigualdad que no pase por la desigualdad de género. Claro. Ese es el gran momento que estamos viviendo y que tampoco hemos sabido cómo comunicarlo y cómo llegar, porque están las feministas como Margarita Zavala, que son feministas liberales, si es que se puedan decir feministas, porque para mí una mujer que no te deja decidir sobre tu cuerpo no es. ¿Cómo hacemos para limpiar el movimiento, para al final cuando lleguemos a un espacio donde nos escuchen de verdad, no tener este lastre de voces que lo único que hacen es quizá regresarnos a un momento en el que ya estuvimos, porque estas feministas se les han abierto las puertas en todos lados. A estas sí las escuchan, estas tienen foros, estas tienen espacios en las universidades y no han cambiado nada porque lo único que hacen es ser condescendientes con los hombres. Pues y eso es lo que ahorita yo creo que ya está muy rebasado. Se tiene que acabar. Sí. Eso. Total. Justamente en esta parte de la pedagogía política que está también logrando el movimiento, dices tú, de alguna forma, sí hay presiones que lo quieren dividir, pero encontrar justamente en Twitter este hilo de una conversación de un chat de Facebook con un niño de 11 años que el niño no entendía, ¿no? Y para mí era como,
Jojo Rabbit, pero versión siglo XX, siglo XXI, ¿no? Y con el tema del feminismo. Sí está permeando de todos modos el discurso feminista, pero ¿hasta dónde tiene que permear? En una primera etapa, ojo, en una primera etapa, porque justo, como bien decías, estas noticias que no son nuevas, que nos llenan de coraje, que hacen que tomen las calles y que se vienen las manifestaciones y vienen las pintas y que lo quemen todo, así lo he estado diciendo yo toda la semana. Sin embargo, todavía faltan las respuestas institucionales. ¿Qué va a pasar cuando ya no haya muros y cuando ya no haya monumentos que quebrar? Claro, ese es el gran problema. Y la primera pregunta que decías es, ¿cómo hemos comunicado el feminismo? Y es que ese es el gran problema. No hemos comunicado el feminismo como un movimiento que quiere reivindicar los derechos de las mujeres. No hemos podido hacerlo porque nos ha ganado los medios de comunicación, la derecha, muchas cosas. Y lo que llega abajo es las feministas están locas y lo único que quieren es quemarlo todo. Y además son lesbianas, y además son revoltosas, y además todos estos estereotipos que se prestan y que nos han pintado así entre las redes sociales, los memes y los medios. Eso es lo que se llega a comunicar en espacios. Y también porque el feminismo, y hay que decirlo, es algo de nicho. O sea, en la Ciudad de México lo estamos viendo mucho porque también el número de universitarias en la Ciudad de México es muy alto. Claro. En otros lados no, el feminismo no llega con las mujeres golpeadas, que tú les llegas a hablar. Es que, oiga, el patriarcado, mire cómo la tiene. A mí, ¿quién es el patriarcado? Para mí es mi marido que me pega, pero no lo puedo dejar. Porque además me da de comer. Exactamente, porque la brecha salarial entre las mujeres, y entonces ahí viene para abajo, y para abajo, y para abajo, y para abajo, una suerte de desigualdades que entiendo que uno de los principales objetivos de la 4T es cerrar estas brechas, es hacer que disminuya la pobreza. Y entonces en el imaginario de la 4T esto va a solucionar el problema, porque mientras ya no haya pobreza, entonces ya no va a haber mujeres víctimas. Y sí tiene que ver mucho, pero no es solo eso. Entonces ahí es donde no llega el feminismo, y ahí es donde no estamos comunicando qué es el feminismo particularmente. Si hay que buscar nuevas maneras de comunicarlo, hagámoslo, pero también implica mucha responsabilidad, y es que, Pancho, todas las responsabilidades del movimiento. Cuidar a las víctimas es la responsabilidad del movimiento, manifestarte es la responsabilidad del movimiento, pedir renuncias es la responsabilidad del movimiento, reunirte con funcionarios es la responsabilidad del movimiento, y ahora comunicar también es la responsabilidad del movimiento. Todo es responsabilidad del movimiento. Ese es el gran problema, que está en algunos momentos rebasado, pero que tampoco hemos sabido organizarnos. Pero espero que a partir de esto, por lo menos, surja un espacio para poder organizarnos y entonces así abrir brechas y que el feminismo pueda llegar pues hasta abajo, que es a donde necesitamos que llegue, porque ahí es donde están las mujeres que nadie escucha. No en las, también en las marchas, pero bueno, no en su mayoría. Pues si el tigre no fue tigre y fue tigresa la que se liberó y empezó a mover a la sociedad, va a ser muy bueno saber que este movimiento permeará en toda la sociedad y particularmente en el gobierno. Estefanía, muchas gracias por este comentario y seguiremos al pendiente de lo que están haciendo los diversos grupos feministas. Ojalá. Gracias. Gracias. Vamos a un corte comercial y continuamos aquí en el Mañana News.